Amables televidentes, gracias nueva vez por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Recibo con muchísimo agrado a Manuel Núñez, historiador dominicano. Vamos a hablar de temas que tienen que ver mucho con nuestra soberanía e iniciaremos este conversatorio, agradezco tu presencia, reitero, Manuel, sobre la situación en este momento, que siempre hay que actualizarla y es actualizada y es actualizable, de la presencia de haitianos no documentados en República Dominicana, una situación que evidentemente durante los años ha estado no controlada por los gobiernos en República Dominicana. En este momento hay aparentemente, y sin el aparentemente, Manuel, una situación que luce ser de camino a definir, enfrentar de manera concreta el proceso de organizar y tener control de esta inmigración haitiana en República Dominicana. A partir de ese planteamiento, te cedo la palabra. Mira, la inmigración haitiana en República Dominicana tiene varias vertientes. La primera es la que ha producido una desnacionalización del trabajo. En ese sentido, todavía no hay una propuesta concreta, importante. Se ha hablado de que se aspira a que se restablezca la dimensión del 80-20, o sea, que no haya más de un 20% de haitianos en las actividades agrícolas, en las actividades de la construcción y los servicios, o sea, que haya una recuperación por parte de los dominicanos del empleo. Y para ello el gobierno ha tomado una medida, primero la de tratar de dominicanizar el trabajo, planteando que aquellos dominicanos que retornen a esas actividades y que estuviesen siendo beneficiados del bono luz, del bono gas y de ese tipo de situaciones creadas precisamente por la presencia haitiana, porque los gobiernos se vieron obligados a crear una serie de beneficios para las personas que eran desplazados por esta mano de obra, de que esas personas, muchas de esas personas no querían volver a trabajar en un trabajo formal, porque al entrar a un trabajo formal perdían los beneficios que ya tenían como parte de haber sido antes excluidos del trabajo. Y entonces la propuesta del presidente era incorporarlos sin privarlos de los beneficios que ya recibían del Estado Dominicano. Lo mismo se habló de subir un 25% el precio de la mano de obra en la agricultura y en el turismo, lo cual evidentemente apuntaba a que más dominicanos se incorporaran a esa situación. Pero la presencia de mano de obra haitiana no es únicamente la de los trabajadores, sino también aquí hay niños que son traficados a República Dominicana, parturientas, delincuentes, personas que trabajan en el trabajo informal, enfermos que ocupan los hospitales. Es decir, es una variedad de personas, y frente a eso, en caso concreto de las parturientas, los últimos 15 puntos que el presidente determinó, que me parece que han tenido un efecto positivo, porque han significado una reducción de la presencia de las parturientas en los hospitales, que estaban consumiendo más del 30% del presupuesto de la salud pública y que estaban privando a las dominicanas de ese servicio, porque masivamente copaban los servicios, agotaban las analíticas, saturaban los laboratorios, sobrecargaban los hospitales. Si toda esa situación que había convertido a los dominicanos de escasos recursos en la situación sanitaria, en el uso de la sanidad pública, en un infierno, pues ha ido cambiando con las últimas medidas, porque hemos visto que la medida
El primero consiste en tratar de que sean sufragados los gastos de esta población. Si hay un empleador que tiene a esa haitiana o el marido de la haitiana empleado, este tendrá que pagar los servicios, o sea que en cierto modo se desestimula el hecho de que la mano de obra haitiana fuese más económica porque van a tener que pagar los servicios, pero además si la persona no vive y no reside en el país, no está legalmente en el país y es una persona indocumentada que ha entrado a ese hospital, no se le va a negar los servicios si va en situación digamos, terminal, de que está en labores de parto, pero tan pronto dé a luz, se le deportará como ilegal, como debe ser. Es decir, eso se ha hecho mediante un protocolo que incluye la colocación de una persona de migración que va a estar en los hospitales y cuya presencia ya de por sí se convierte en un disuasorio para muchos ilegales. Así que yo pienso que son medidas importantes. También las medidas que hay que tomar, y ya se empezó de manera muy mínima, que con la ocupación de Matamosquito y en Friusa, es el desmantelamiento de los guetos que hay en el país, guetos que se han convertido en muchos casos en puntos de droga, en casas de lenocinio, en tráfico de personas, en depósitos de armas ilegales, en situación de peligro para las poblaciones aledañas. Es decir que esto es un sistema, es una reacción, la reacción más importante que se ha producido en los últimos tiempos. No es suficiente para conjurar el problema porque aquí hay una cantidad inmensa de inmigrantes haitianos, hay miles, millones, y evidentemente para recuperar el país hay que crear un mecanismo permanente de recuperación del empleo, de recuperación de las escuelas, de recuperación de los beneficios sociales de los dominicanos, como los comedores económicos, los hogares infantiles y demás, y también de recuperación de los hospitales, que en muchos casos están prácticamente descalabrados por la introducción masiva de esta población. Bien, has esbozado, en base a mi introducción, de que aparentemente ahora se empiezan sí a tomar acciones que era necesario asumir. Entonces te pregunto, ¿qué ha determinado que en este momento veamos y haya anotaciones de esas actividades, de esas acciones por parte de las autoridades? Has mencionado el hecho de que los hospitales prácticamente se ha reducido a una expresión mínima la presencia de... No mínima, digamos que estábamos hablando de que teníamos alrededor de 30 o 40 mil partos por año, es decir... bueno, en los últimos días me refiero. En los últimos días a unos centenares, sí, pero cuando decimos mínima no es tan mínima, es una reducción importante porque en muchos casos, en algunas zonas del país, ella era la mayoría, es decir... Bueno, pero hay una reducción hoy hay una reducción, literalmente hoy hay una reducción comparado a 10 días atrás. Exacto, una reducción importante, considerable, importante. Entonces, en base a eso, ¿qué ha sucedido? Que ahora se empiezan a tomar medidas que uno nota resultados, por lo menos en el día. ¿Qué está sucediendo? Bueno, es una visión planificada, es decir, hay que desmantelar a las bandas que trafican personas, es decir, la trata de personas, perseguir a los traficantes, incautarles y, muy bien, y pero considerar una extinción de dominio. Eso siempre ha estado pendiente, Manuel. Hoy día se están tomando acciones. Como manejas muy bien el tema, tienes información,
¿qué ha sido lo determinante para que la autoridad tome cartas con acciones concretas? Lo determinante ha sido es que la comunidad internacional no tiene ningún interés en Haití. No hay ningún interés en resolver el problema. Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, Haití es una nación sin futuro. Pero la autoridad internacional no iba a entrar a República Dominicana a desalojar a Matamosquitos. La autoridad internacional no iba a venir al Parque Independencia a impedir una marcha de haitianos. La autoridad internacional lo que quiere es que el problema se le traspase a la República Dominicana, que se resuelva de manera insular. Es decir, por eso el mensaje del presidente, que ha sido el único presidente en los últimos años que ha sustentado un mensaje coherente, es que la solución del problema haitiano no está en República Dominicana, porque esa visión de que la solución está en República Dominicana la tienen estas autoridades internacionales que no colocan a Haití como un problema prioritario, que lo que han hecho básicamente es tratar de que los dominicanos carguen con el problema, y cuando los dominicanos deciden tomar una decisión, comienzan las ONGs, que son los peones del intervencionismo internacional, a tratar de desacreditar las políticas que emprendemos, a hacer presión para que esas políticas naufraguen, a hacer presión para que los gobiernos internacionales traten de obligar a la República Dominicana mediante la extorsión, mediante cualquier tipo de mecanismo de presión, a que anule la soberanía nacional con relación a Haití. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes de aquel lado al país más pobre del continente, que no tiene sistema sanitario, que no tiene sistema educativo, que está deforestado a un 4% anual, que consume una gran cantidad de bosque dominicano, porque Haití no tiene carbón vegetal en su propio país y lo está obteniendo mediante contrabando, mediante la depredación de los parques nacionales dominicanos. ¿Y se mantiene eso? Se mantiene, sí, digo. Se mantiene ahora con más dificultad, porque ahora hay más vigilancia. Se han destinado 1.500 hombres adicionales a la frontera. Se está persiguiendo situaciones difíciles. El cuatrerismo y el tráfico de carbón por la frontera se ha hecho más difícil, porque hay en algunas zonas ya hay un muro que impide, ¿no?, que impide que se roben el ganado, que impide que introduzcan carbón a través del lago del fondo, pero sigue habiendo una cantidad de huecos, ¿no? Porque la frontera, estamos hablando de una frontera de 391 kilómetros, con unos 5 puntos de control, ¿no? Dajabón, Guanaméndez, Pedernales, Anzapitre, Jimaní, Malpase, y Elías Piña Belader, y Pedro Santana, donde hay un pequeño paso entre Pedro Santana y la otra orilla haitiana. Y esa frontera, evidentemente, fuera de esos pasos, hay una cantidad de frontera fluvial, unos 172 kilómetros, otra cantidad de frontera montañosa, en Restauración, en Jimaní, ¿verdad? Y esas zonas, como Puerto Escondido, la Sabana de Sansón, son las zonas por las cuales está pasando directamente el tráfico de carbón, que allí se convierte en un elemento caro, porque Haití consume 7 millones de metros cúbicos de carbón por año, de madera por año. Es decir, que eso evidentemente es una amenaza para el bosque dominicano, y nosotros tenemos que contrarrestar la amenaza medioambiental que Haití significa. Tomando en consideración la
el accionar de las autoridades dominicanas en este momento. El director de Migración, el vicealmirante Lee Ballester, plantea hace unas cuantas semanas, y le presté mucha atención, me llamó la atención positivamente ese planteamiento, de que el mercado comercial que se realiza, que se apertura en República Dominicana de los haitianos que entran, debe estar delimitado físicamente y controlado a que esos ciudadanos haitianos no traspasen, literalmente hablando, un área determinada y no se introduzcan a territorio dominicano, sino que estén debidamente controlados luego que entran, para que al final del día retornen a Haití. Uno pensaría, bueno, pero es que así es que ha tenido que ser siempre, sin embargo no es así. Sí. Están un poco a la libre cuando entran en ese sentido, a la libre de transportarse, de transitar. ¿Qué opinión merece ese planteamiento como idea y quién debía aplicar eso, si estás de acuerdo con que se haga así? Yo creo que debió ser así siempre. Lo que pasa es que esos mercados, que se habla de mercados binacionales, en realidad son mercados fronterizos, no son binacionales. Los dominicanos no son tan... Los dominicanos venden, pero no son los compradores. Básicamente es un mercado de abastecimiento de Haití. ¿Qué ocurrió? Que esos mercados en épocas anteriores fueron fomentados por grupos pro-haitianos en el país que trabajan directamente en la destrucción del Estado, como la Flaxo, como los jesuitas, y los hicieron de manera libre 2 días, el viernes y el lunes de la semana, en las zonas fronterizas. ¿Y qué era lo que se hacía? Lo que se hacía era que los haitianos se paraban a la puerta del mercado de Dajabón. Aquello era como los Sanfermines en España, ¿no? Una vez que se pitaba que se podía entrar, entraban todos sin ningún control, entraban 30, 25 mil haitianos al poblado, ocupaban sitios en la ciudad, los guardias se colocaban en el parque, algunos de esos haitianos ya eran metidos en casas de refugio donde iban a introducirse al país, había casas francas, y en la tarde había que ponían a la guardia, a la brigada número 10 de la 10ª compañía, a jugar al gato y al ratón para tratar de localizar a los haitianos en Carbonera, en Cañongo y en Copey, en las zonas ya directamente más próximas a Dajabón, tratando de salir del mercado y de introducirse ya en zonas donde ya no hubiese ninguna avanzadilla militar que los inspeccionara. Entonces eso era lo que se hacía, y eso naturalmente era un colador, porque cada vez que había mercado, pues el ejército capturaba a 600, a 700 haitianos, los devolvía, porque muchos volvían, pero muchos se quedaban, ¿no? De esos que entraban directamente sin ningún control, entraban todo tipo de personas, incluso a veces entraban con bultos y con cosas, y entraban con armas. ¿Ha permanecido así esa situación? No, se creó después de la pandemia, no hay mal que por bien no venga, después de la pandemia, que hubo el riesgo de infección del país, y después del cólera también, se creó un mecanismo en Dajabón, se construyó un mercado más o menos controlado, que permitía una mayor eficacia en todo lo que es el manejo de la situación. Y lo mismo ocurrió en Jimaní. No ha ocurrido lo mismo en Elías Piña, porque en Elías Piña lo que han hecho es que detrás del arroyo Carrizal, que sirve de línea fronteriza, hay como una especie de aduana improvisada, que es saliendo cuando tú cruzas el Carrizal, tú entras a Veladea, y ahí mismo te devuelves y entras por atrás de la aduana, y entonces han hecho negocio al margen de la propia aduana, y evidentemente allí el mercado no está organizado debidamente,
como tampoco lo está en Pedernales. Ahora, con el muro que hay en Pedernales, se ha organizado un poquito más, pero allí era un asalto al pueblo. O sea que los propios mercados fomentados por estas ONG habían sido la fuente de la introducción de muchísimos haitianos. Por eso, en los días de mercado, en las avanzadillas militares que están colocadas en Mao o en zonas ya muy adentro de República Dominicana, llegando a Asua, todavía se siguen capturando haitianos. Bien. En la parte que tiene que ver con la decisión del presidente plantear y poner a funcionar, a que se inicien 15 medidas, entre ellas la creación inclusive de un observatorio, ¿qué opinión te merece del resultado que pueda haber si estas se implementan? Yo creo que las medidas ya están surtiendo un efecto positivo. Lo que estamos viendo en los hospitales con una reducción y un alivio para las dominicanas que van a los hospitales, porque el compromiso del gobierno dominicano es con los dominicanos, no es con extranjeros ilegales. No tenemos ninguna obligación extraterritorial con Haití, es Haití es otro país, o sea, no es el nuestro, y esa medida ya teniendo un efecto positivo. Luego habrá que naturalmente continuar la labor. Hay que desmantelar una cantidad de tierras del Estado Dominicano que han sido secuestradas por esta población ilegalmente. Hay que recuperar territorio incluso del sector privado que ha sido asaltado por esta población. Es decir, que hay un montón de cosas. O sea, es una labor intensa, de largo aliento, no es una labor de un año ni de 2 años. Es una labor permanente que el país tiene que poner en práctica y ojalá lo haga con unidad, porque una parte del país, y lo vimos el domingo pasado durante la marcha que organizó la antigua orden hacia el Parque Independencia para evitar que los haitianos profanaran el parque, porque evidentemente no hay de otra, ¿verdad? Pero yo nunca vi esos haitianos marchando, yo vi izquierdistas que se dirigieron al Parque Independencia, pero yo no vi los haitianos. Los izquierdistas que forman parte de los que apoyan a los haitianos, y de hecho iban a ir por diversas razones, ¿no? Iban a ir para rendirle culto a Camaño, para... ¿Por qué un izquierdista, como dices, apoya a los haitianos? Siempre ha sido así, o sea, yo no veo, es decir, los pronunciamientos de los grupos, y de hecho los más fervientes valedores de la migración haitiana en el país son intelectuales y grupos que habían estado asociados al Partido Comunista Dominicano de Narciso Conde, o sea, y luego pues vimos a Virtudes Álvarez, vimos a Fafo Tavera, vimos a varios elementos que en principio estaban, digamos, conmemorando era un aniversario de la Revolución de Abril y un aniversario de la invasión estadounidense, pero que después se le incorporaron los haitianos, el grupo reconocido. Naturalmente, una de las, digamos, de los bulos, de los rumores que se lanzó, contribuyó a que los haitianos no bajaran. Ellos estaban a un nivel y hubo pedrea con los dominicanos, pero ¿cuál fue el bulo que, digamos, el rumor? Era que habían camiones de migración y que los camiones de migración iban a pedir papeles y que aquel que no lo tuviera lo iban a embarcar ahí mismo. O sea, que iban a aprovechar también para recoger. Quiere decir, está ilegal y además está marchando en contra del país. Bien, vamos a hacer una pausa. A tolerar. Vamos a hacer una pausa con Manuel Núñez hablando sobre el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana. Interesante. Venimos luego con Antigua Orden Dominicana. Sí. Venimos con el observatorio ordenado por el señor presidente de la República, la dotación de más de 50 equipos de transporte con inodoro, aire acondicionado para las deportaciones. Venimos también, Manuel, con autobuses, se puede decir, de lujo, de alta gama,
haitianos enviados por autoridades haitianas para que los haitianos que están en República Dominicana que quieran regresar voluntariamente lo hagan. Todos esos temas y otros más después de la pausa. Manuel Núñez con nosotros hoy día en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. Bien, Manuel Núñez, hemos visto que hay una inversión económica de 510 millones de pesos, han indicado las autoridades dominicanas, en equipos de transportación para continuar con el proceso de deportación de haitianos hacia su país. Indica la lógica de que esto va a ser realizado de manera permanente y en el tiempo, durante mucho tiempo, porque una inversión de esa naturaleza para tener equipos, camiones o guaguas con sanitarios, aire acondicionado, con mucho confort, no se va a hacer una inversión tan grande para hacerlo por unos días nada más. Esto es una acción concreta que puede dar resultados, o sea, la deportación es únicamente lo que hay que hacer. La deportación es necesaria, es decir, y de hecho es porque evidentemente tenemos que detener la expansión. Los haitianos salen hacia todas partes del mundo, salen hasta Sudamérica. Hemos visto que en Chile han armado trifulcas en los aeropuertos, en México, en la frontera con México crearon otro problema también difícil, en Centroamérica, en Panamá, es decir, en todo el continente es una explosión humana porque es un país que el país más pobre del continente, con 70% de desempleo, agobiado por las enfermedades que se transmiten por vectores, sin un polo de autoridad, en manos de bandas criminales, asesinas que violan, secuestran, matan, es decir, que todo ese tipo de cosas hace que se estalle un deseo inmenso por parte de esas poblaciones de emigrar a cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo, del continente, están mejor que en su propio país. Entonces, naturalmente, el país más vulnerable, el que tiene menos candados a este tema, es la República Dominicana, porque las Antillas francesas que cerraron la espita de la emigración haitiana, los Estados Unidos la cerraron igualmente Jamaica y Cuba, es decir que y eso hace que la República Dominicana sea el país más vulnerable. Pero además en República Dominicana están establecidas más de 150 ONGs, grupos religiosos, grupos políticos, con estos grupos que los apoyan, que tienen como interés esencial el tratar de desacreditar cualquier política de defensa de la soberanía nacional. Entonces, con esos antecedentes, digamos, lidiar con el tema es difícil, por eso el presidente entiende que es necesario una unidad en todos los sectores políticos importantes, porque hay algunos sectores políticos que no van a entrar nunca en esa unidad, para evitar que el tema se desmorone ante un cambio de gobierno y que haya una falencia, una flaqueza de la política nacional frente a lo que es la defensa del interés de la República Dominicana, que es el de preservar los empleos para su población, preservar el bienestar del pueblo dominicano, preservar la soberanía y la identidad nacional ante un tema que amenaza con resquebrajar todo lo que es, desmantelar todo lo que es
la existencia nacional del pueblo dominicano. En ese sentido hay algo muy gráfico y es el canal que se construyó por parte de los haitianos en torno al río Masacre, que parte importantísima, pertenece, aunque es compartido entre ambas naciones, pero hay una parte importantísima que pertenece a República Dominicana. Y en ese sentido traigo como referencia un ejemplo que daba esta misma semana en el programa matutino, del cual formo parte en este canal. Hay una referencia gráfica que daba el doctor José Ricardo Taveras, indicando que, por ejemplo, las 15 medidas que ha tomado el presidente, él no confía en ellas por el precedente precisamente, de la situación que sucedió con el canal y que la vigía que es nuestro no está funcionando. Dice que el haitiano, o sea, el pueblo haitiano, los haitianos se han quedado y el gobierno dominicano no ha podido hacer nada con el canal dentro del río Masacre. Y eso es una debilidad que él considera no debe ser aceptada por los dominicanos ante la posición del gobierno dominicano. Entonces, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que, primero, el río Masacre, que es un río dominicano que nace en República Dominicana, se convierte en río fronterizo y luego entra 3 kilómetros en Haití, luego vuelve a República Dominicana, donde tiene el 90% de su recorrido. El río Masacre es un río internacional, pero también es un río nacional, donde tenemos una cantidad de obras, sobre todo a la altura de Montecristi, que irrigan. Lo que se planteó era explicarle a los haitianos que ese canal no podía ser porque iba a afectar aguas arriba a los dominicanos que usaban ese río. Los haitianos desoyeron eso, pretendieron secuestrar las aguas, pero entonces se planteó abrir un antiguo canal, la vigía, que se está habilitando, que va a resolver el problema. Yo no veo cuál es porque el río es dominicano. Es decir, desde el punto de vista de la... ¿Y la existencia entonces de ese canal no autorizado ni... Ellos pueden continuar con su canal, eso no va a cambiar nada. No le va a llegar agua, sencillamente. Se va a hacer un canal interno. ¿Y el canal no está afectando el río ahora? En ese momento. El canal está afectando al propio Haití. De hecho, en las inundaciones últimas se llevó una cantidad de viviendas y de cuestiones porque es una obra mal concebida. Los haitianos, que juegan siempre doble cara, cuando se le dijo a las autoridades lo del canal, ellos inmediatamente dijeron, no, eso es una obra privada. O sea, como que el gobierno que estaba allí no tenía ningún tipo de injerencia en una obra. Sí, para reguío de predios particulares. Sí, eso fue lo que dijeron en su momento. Entonces, eso evidentemente no tenía ninguna razón de ser. Pero en realidad de los hechos, eso es un asunto menor. Primero porque hay unos 5 o 6 ríos que son aguas internacionales con Haití, ¿no? Tenemos el río Masacre o Dajabón, el arroyo Bernard, el río Libón, el río Macasías, el río Altibonito, que es el río más importante de la isla y quizás de las Antillas, es un río de 320 kilómetros de longitud, que nace en Nalga de Maco y que tiene 80 kilómetros dentro de República Dominicana y tiene una cuenca de 2.000 kilómetros dentro del país y en Haití una cuenca de 7.000 kilómetros cuadrados. Es decir, ese río que alimenta la única presa importante que hay en Haití, que es la presa de Peligre, es un río dominicano. Es decir, nosotros tenemos el dominio de las aguas de la isla de Santo Domingo, de las aguas importantes, porque gran parte de los ríos de Haití, la Gran Rivière du Nord, el río Soleil, el río Petit Mulet, están secos o han desaparecido. Es decir que, en realidad, lo que tiene que haber es una conciencia por parte nuestra de que nosotros que ocupamos 64% de la isla de Santo Domingo, pues tenemos naturalmente el derecho al manejo de lo que nos corresponde como nación, al manejo de nuestras aguas y de las aguas que nacen aquí. Que de hecho, si el río Altibonito
está, digamos, caudaloso, es porque está en República Dominicana. Si hubiera estado en Haití con esa deforestación, o hubiera nacido allá, ya hubiera desaparecido. En este momento, quisiera conocer cuál es la opinión que tiene Manuel Núñez sobre la antigua orden dominicana, que aparenta ser el detonante, la llave de paso que se ha abierto para insuflar algunos ánimos patrios de apego a la soberanía, que ha aparentado que la aparición en escena de esta organización privada ha determinado que el gobierno empiece a tomar acciones. ¿Qué opina Manuel Núñez sobre antigua orden dominicana? Mira, la antigua orden ha tenido muy mala prensa, porque hay grupos periodísticos que se han dedicado a desacreditarla, como en el caso del periódico Diario Libre, que escribieron unos artículos. Hay antiguos izquierdistas que le han dedicado una gran cantidad de pólvora, ¿no?, de vitriolo, también a desacreditarla con artículos publicados en las redes sociales. Los ataques mayores de Virtudes Álvarez y de los grupos de izquierda han sido contra la antigua orden. O sea, evidentemente se le ha acusado de cosas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, hay gente que dice que tienen armas, que están armados. Es decir, y se le ha creado una imagen, ¿verdad? Porque han buscado parangones con grupos extremistas de Europa para tratar de desacreditarlo. Sin embargo, lo que hemos visto es que su acción, tanto en el caso de Friusa como en el caso del parque, ha sido pacífica, que ellos han actuado de manera, han hecho su defensa de la nación, a los cuales tienen derecho, lo mismo que invocan los demás que tienen derecho a defender que el país se responsabilice de un tema que va a destruir lo que es Haití. Tienen derecho otros dominicanos a defender la nacionalidad dominicana. O sea que yo no veo ningún tipo. Yo creo que ha sido positivo. El joven que la dirige se ve un hombre calmado. Que no, o sea, naturalmente toda la parafernalia pues le ha creado esa imagen que han tratado de fomentar, ¿no? Yo he visto una comunicadora amiga tuya que ha sido terrible, ¿no?, en sus ataques a la antigua orden, pero yo no veo ningún tipo de... Creo que los dominicanos tienen derecho a defender la República Dominicana, porque la República Dominicana es el único país en el cual tienen esos derechos. La cúpula política en República Dominicana está siendo llamada por el presidente de la República, lo ha indicado en una de sus comparecencias, la comparecencia de esta semana, la semanal, para que formalmente haya un conversatorio entre expresidentes y la autoridad dominicana. El presidente de la República puede ser, dice el presidente de la República, de manera conjunta o por separado. ¿Tiene algún valor concreto que se concrete, valga la redundancia, este encuentro de expresidentes que se integren al tema? Yo creo que sí, yo creo que es menester que haya un consenso, de modo tal que el tema no se convierta en una mercancía política, que sea un tema de Estado, porque la existencia de la República Dominicana, lo que este tema puede acarrear, imaginemos que Haití exporte su inestabilidad a alguno de los enclaves turísticos, se acabó el turismo. Que exporte su inestabilidad a la República Dominicana, se acabó la inversión en República Dominicana. Es decir, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tratar de desideologizar. Es decir, había la idea de que el tema que dividía a los dominicanos era porque habían unos dominicanos desalmados y unos dominicanos buenos que eran prohaitianos. Es decir, que siempre ocurre eso, ¿no?, de que los grupos de izquierda, los jesuitas que los apoyan, se creen tener el monopolio del corazón.
y que los demás, los que defendemos nuestro país, somos unos perversos, unos hitlerianos, unos criminales, unos fascistas, todo ese tipo de lenguaje denigrante. Yo pienso que hay que sacar estas imágenes mostrencas del tema y centrarse en lo que es el interés de la República Dominicana, que es el de sobrevivir ante la avalancha de un país que ha naufragado, que es el caso haitiano. Y eso no puede estar, no puede ser moneda de negociación política, sino que debe ser un tema aparte, un tema en el cual todos estemos de acuerdo, porque lo más importante es preservar el bienestar, el empleo, la salud, el territorio, la paz, el progreso, el desarrollo de la República Dominicana. El que se oponga a eso está oponiéndose a la nación dominicana. ¿Hay alguna medida que consideres debe ponerse en ejecución que hasta el momento no haya sido así? Mira, yo en la reunión que hubo sobre el pacto, yo le planteé al presidente que era menester, además de lo que se estaba haciendo en la frontera, un proyecto de desarrollo de la frontera. Él respondió diciendo que lo que se estaba haciendo en Pedernales, con la construcción de hoteles, y en Montecristi, con la construcción de puertos, ya era la señal de que estaba correctamente actuando. Pero no entendió lo que yo planteé. Lo que yo planteé es que teníamos del lado haitiano alrededor de 4 millones de personas. Y del lado dominicano, en las 5 provincias fronterizas, 290,000 personas, más o menos, en las 5 provincias. O sea que son las provincias más despobladas. O sea que en las 5 provincias que representan el 21% del territorio nacional de la República Dominicana, 10.500 kilómetros cuadrados, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. En esas 5 provincias están a merced de una posible avalancha por parte de los departamentos haitianos que colindan con ella, porque en torno a ella hay demasiada población. Entonces, es menester que haya un proyecto de desarrollo de las 5 provincias que cree allí un polo, como hay polo turístico, que cree un polo de desarrollo y que haya una frontera de propietarios. ¿Entiendes? O sea, que puedan desplazarse a esas 5 provincias alrededor de 1 millón de dominicanos para desconcentrar los cordones de pobreza de la capital y al mismo tiempo crear una frontera fuerte, una frontera de propietarios donde haya suficiente población para evitar que haya una desnacionalización territorial en esa zona tan importante ¿Y del qué país. se fomentaría ahí, sobre todo para permitir el abastecimiento del día a día de esa cantidad de dominicanos que cruzarían esos lados? Nosotros, cuando yo dirigía la Red Nacional por la Soberanía, hicimos un proyecto que lo proyectamos, te voy a enviar el documental para que lo veas, donde planteamos la posibilidad de que se escojan lugares específicos. Hay zonas, por ejemplo, las zonas de Elías Piña, donde está el Altibonito, esas zonas se habló de la construcción de una presa desde la época de Hipólito Mejía, cuando era el ingeniero Carrasco, el director del INDRI, de una presa de gran almacenamiento que diera la posibilidad de una agricultura intensiva en la zona. En las zonas de Pedernales ya evidentemente se está definiendo una vocación turística muy importante con la construcción de aeropuertos y también con la implementación de puertos de crucero. En la zona de Montecristi se puede crear un hub de almacenamiento y distribución para todo el Caribe de mercadería y de expansión, ¿verdad?,
que sea la posibilidad de que la República Dominicana pueda combinarse con empresas, con zonas francas de exportación para tratar de que de la República, que desde el país, de ese puerto que es uno de los puertos bendecidos del Caribe, podamos crear un polo de expansión importante en términos de comercio. Es decir, que podríamos especializar las zonas en agricultura, en energía, en construcción, en puertos y en turismo. Y yo pienso que ese polo de integración de esas 5 provincias podría ser tan importante como el polo que ahora mismo es el más importante, que es el polo de Punta Cana, que es la zona más desarrollada de la República Dominicana. Ya. Considerando lo que hay en este momento en el ambiente, tanto de la población, el gobierno, la situación de muchos haitianos que están voluntariamente, no sé si te has percatado, retirándose sí, a su país, el discurrir de hoy, ¿consideras que es distinto lo que está ocurriendo ahora en 2025 con el tema del movimiento de ilegales hacia Haití? Yo creo que es importante. Primero, el gobierno ha dicho, en razón de que no hay un gobierno definido en Haití, porque el mando lo tienen las bandas, en razón de que hubo en épocas pasadas toda una mafia fomentada por los propios cónsules que vendían visados y que vendieron millares de visados a personas, casi más de 500,000 en más de 10 años. El gobierno ha cerrado la espita de esa migración creada por la corrupción en muchos casos y no se está emitiendo visas, sino salvo casos humanitarios y salvo casos de personas ya registradas. Y esto evidentemente que es una política distinta y se entiende que el camino, porque la República Dominicana, si no hay una reacción de este género en República Dominicana, nadie se va a ocupar de Haití, porque van a entender que van a solucionar el tema en República Dominicana. Y eso evidentemente no se puede admitir, porque eso sería comprometer el desarrollo y el porvenir del país. Y eso es absolutamente inaceptable para los dominicanos. El canciller dominicano, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace unos días, mostró gran y alta preocupación por la cercanía de las bandas a la frontera dominicana, llegando a pueblos cercanos a esta. El ministro de las Fuerzas Armadas, concomitantemente a esta preocupación del canciller, hizo un llamado de generar confianza, tranquilidad, que todo está bajo control. ¿Tu opinión al respecto? Mira, las preocupaciones de ambos es importante. Ahora, hay que ver cuál es el plan haitiano. Es decir, los haitianos pueden entender que la única forma de llamar la atención internacional es involucrar a la República Dominicana, porque al parecer la debilidad con que Naciones Unidas ha afrontado el tema, con una misión insuficiente para hacerle frente a las bandas y el deseo de mantener entretenida a la opinión pública mundial, haciendo creer que están actuando con medidas concretas ante un tema de una envergadura increíble que es la muerte de un Estado, pues eso hace sospechar que la idea que hay tras bastidores, que la idea que la segunda intención es que estas bandas exporten su inestabilidad a la República Dominicana, que la República Dominicana se involucre y que entonces sí venga una intervención internacional para tratar de resolver el problema de conflicto entre ambos países. Y naturalmente una intervención que favorezca a la parte más débil, porque Haití siempre ha querido imponer la dictadura del débil, como yo he dicho, es decir, su debilidad ha sido utilizada como una fuerza. Por eso hay tantas condenas
internacionales en contra de la República Dominicana, pero nadie condena a las bandas, nadie condena a los responsables haitianos. O sea, allí se violan continuamente los derechos humanos, se violan las mujeres, se matan a los niños, a los ancianos, se secuestra, se extorsiona, se pide peaje y no hay ningún tipo de reacción de esa comunidad internacional, de esas ONG como Amnistía Internacional, sobre esa situación. Es decir, al parecer eso es normal. Lo que es necesario es siempre tratar de que la República Dominicana pague. Las autoridades haitianas no le entregan documentos a su población, pero ellos quieren hacer responsable de la indocumentación haitiana a la República Dominicana. No le entregan ningún tipo de servicio de salud, ni servicio educativo, ni seguridad, pero quieren que sea responsable la República Dominicana. No le entregan ningún tipo de satisfacción económica, pero quieren que la República Dominicana asuma a esa población con todo lo que es su sistema social. Entonces, evidentemente lo que estamos viendo es que hay un intento desmesurado por parte de las ONG de esas poblaciones de involucrar velis nolis, querramos o no, a la República Dominicana con la finalidad de hacernos responsables del naufragio de Haití. En respuesta breve, por favor, Estados Unidos ha dicho que no more money, no más dinero para el tema haitiano. Así es, bueno, los Estados Unidos y la comunidad internacional vieron dilapidarse 11.000 millones de dólares tras el colapso del terremoto del 2010. Esos 11.000 millones de dólares que administró el grupo del CID, el grupo dirigido por Bill Clinton y Jean-Marc Berribe, no surtieron ningún tipo de cambio efectivo, ni siquiera lograron cambiar la matriz energética, porque una de las compañías que recibió dinero fue Chemonis, y Chemonis tenía como misión tratar de llevar a los haitianos al uso del gas propano y a desechar el carbón vegetal, y no lo logró. Es decir, que en ninguna de las tareas que se impusieron con ese dinero se lograron, y los haitianos creen que el dinero es, digamos, una magia, ¿no? Es decir, que ellos merecen todo, que su sufrimiento merece ser pagado por la comunidad internacional. La comunidad internacional mantuvo durante 18 años a una misión de estabilización y de desarme del país, gastando 900 millones de dólares por año, y al final el país cayó en la inestabilidad. Y actualmente todo ese cementerio de fracasos y de proyectos ha hecho que los Estados Unidos digan: no, nosotros no vamos a seguir invirtiendo un centavo en ese país. Bien. Manuel, muchísimas gracias por compartir tus criterios, tus conocimientos, tus informaciones sobre este tema tan importante para República Dominicana, como es la inmigración, por regularizar, por normalizar, por controlar de esos ciudadanos en República Dominicana, que son importantes, una parte importante necesitamos para que, como nosotros que vamos a otros países también, somos parte importante en la economía de esas naciones, pero de manera formalizada y de manera organizada. Gracias por estar en La Hora con Gregory. Exacto. Bien, señores, hasta la próxima.